Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who es candidata a cuarto platino en Estados Unidos, por haber vendido 4 millones de unidades en el país. Es la canción de K-pop que más rápido ha alcanzado en la historia y el primer solista de K-pop en alcanzar esto en esta década. Felicitaciones, Jimin. Who en Spotify Brasil ocupa el puesto 139. Spotify Chile número 2. Spotify Tailandia número 3. Spotify Japón número 15. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Guatemala número 95. Spotify Bielorrusia número 1. Spotify Paraguay número 1. Y Spotify Global número 22. Jimin todavía no puede entrar a la lista de mejores artistas diarios y el stream ha caído mucho. Jimin ahora está fuera del ejército. Demostremos el amor y apoyo hacia él escuchando su música diariamente en Spotify y diferentes plataformas musicales. Jimin es actualmente el cuarto artista K-pop más consumido en las plataformas digitales. Felicitaciones, Jimin. Alone ha superado los 137 millones de reproducciones en Spotify. Llevémosla a los 200 millones. Seven sigue siendo la canción viral número 1 en Corea del Sur por 13 días consecutivos. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 87. Y en la lista de mejores artistas diarios en el lugar 172. Continuamos escuchando la discografía de Jungkook con enfoque a Seven. El álbum Golden ha superado los 5.7 billones de reproducciones en Spotify. Es el primer álbum de un solista coreano en la historia en alcanzar esta cifra. Felicidades, Jungkook. Standing Next to You ha superado los 1.220 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. 3D fue la 12ª canción de K-pop más reproducida del 14 de junio de 2025 en Spotify con 1 millón de reproducciones. Faltan menos de 9 millones para que 3D obtenga el billón de reproducciones. Sigamos escuchándola. Vota en los top 200 categoría Mejor Idol. En esta etapa, Jimin está en el round 3 y va en el primer lugar. Jungkook en el round 4 va en cuarto lugar. Apoyemos a los dos por igual para que se lleven el triunfo. Vota por la canción de todos los tiempos en iCan. Jimin recuperó el primer lugar y Jungkook va segundo. Sigamos votando. Se cierra en 28 días. Vota en el solista del año. Jungkook va liderando, Jimin va abajo por muy poco. Démosle el triunfo a ambos en sus lugares que disputan. Se cierra en 14 días. Se abrieron las votaciones en los Secretary Awards. Vota por Jungkook en las siguientes categorías. Artista masculino internacional del año. Jimin. Álbum internacional del año. Muse. Canción internacional del año. Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Votemos y apoyemos a Jimin y Jungkook, más que nunca ahora que salieron del servicio militar. Que sientan todo nuestro amor por ellos apoyando sus carreras artísticas. Jimin fue nombrado líder de escuadrón durante su servicio militar. Esto se supo por un comentario de un compañero de batallón de Jimin.
El cargo de líder de batallón es reservado para soldados que demuestran un liderazgo, inteligencia, disciplina, responsabilidad y confianza excepcionales. Jimin cumplió un excelente servicio militar, pero aún así, él lo único que quería era salir de ahí, lo digo porque de todo hacen una competencia absurda. Jimin y Jungkook tuvieron un excelente servicio militar, y creo que no habría sido posible si no hubieran ido juntos. Cada uno cumplió un rol fundamental en el otro en mantenerse de pie hasta el final del servicio militar. ¿Sabías que? Las exvecinas más delirantes que nunca comenzaron a decir que Tae y Jungkook se fueron juntos después del concierto de Hobby. Esto es falso, hay una imagen donde Tae sale del recinto, baja la ventanilla para saludar. Ahí iba solo. El día 14, Tae acompañó a Hobby a una cena con el staff, después de su último concierto, pero las exvecinas trataron de mentirosa a la persona que subió los autógrafos, alertando que fueron ambos a cenar. Después Hobby lo confirmó en su live. Adivinen, le dijeron mentiroso a Hobby, porque ellas dicen que todos mienten para hacer creer que Tae no pasa con su novio Jungkook. Se esfuerzan tanto por convencerse a sí mismos y a su secta que Tae pasa su tiempo con cualquiera menos con Jungkook. No, si las exvecinas están más delirantes que nunca. Y con esto también renacieron las Yomin, sabemos que son las mismas Taekacas. Hicieron este abrazo de Jimin con Suga con inteligencia artificial. Y la mayoría en TikTok creyéndose ese video. Eso pasa porque ni siquiera se dan el tiempo de mirar videos originales. Las Taekacas, también diciendo que Jungkook y Tae se dieron un beso en el concierto, completamente falso, sacan un pantallazo de este video y lo ocupan para mentir. Tae, al parecer solo le mostraba a Jimin la coreografía que hace Hobby. Al igual que este otro momento, las cámaras de la empresa estaban grabando y Jungkook pellizca a Tae, según la lógica de las exvecinas, si está la cámara, ¿es fanservice o no? Jungkook pellizcó a Tae y le dolió, qué romántico momento. Y dicen, Taekop casados y muestran a Tae y Jungkook parados uno al lado del otro, sin hacer nada, sin contar que ahí también estaban Nam, Jimin y Suga. Son un chiste total esta gente. Si fuera por interacciones, Tae y Jimin se llevaron el premio, compartieron muchos momentos. Si fuera por eso Jimin sería real, Jimin mis papis. No me sorprende el nivel de las Taekukas, son mentirosas profesionales. Me sorprende todavía que algunas Jikukas trataran mal a Jungkook por interactuar con Tae, o sea, gente, ¿qué edad tienen? ¿5 años? Les guste o no, los 7 son compañeros y amigos, van a interactuar cuando estén reunidos y no, no es fanservice. Jungkook lo primero que hizo cuando llegó de su actuación, fue pasar por detrás e ir inmediatamente con Jimin. Ellos estuvieron 18 meses juntos, los vimos en la conferencia de prensa tras su baja militar, el live, las fotos, están súper conectados. Algunas inventando que la relación de ellos se rompió después del concierto, y por eso Jimin bebió y escribió eso para Jungkook en Bevers. No pueden estar más perdidas. Jimin se dirigió al fandom y compartió sus pensamientos. Entre fans coreanas se comenta que Jimin hizo esas publicaciones para desviar la atención del hate que estaba recibiendo Jungkook por la gorra. No sé si eso es cierto, queda como teoría, lo único que puedo decir que Jimin siempre piensa bien lo que publica y tan bebido no debió estar. Me impresiona que algunas Jikukas sigan creyéndose todo lo malo, a veces pienso que se lo creen porque en el fondo no les gusta Jungkook, y encuentran un motivo para insultarlo o al revés cuando pasa con Jimin. O sea, son gente que no quiere a ninguno de los dos. Jimin y Jungkook han demostrado tener una relación fuerte, inquebrantable, todo lo que pasaron juntos, y algunas personas ven lo mínimo para desacreditar su relación. Unas interacciones normales entre compañeros, no se compara en lo absoluto con Jungkook y si no lo ves, realmente no los amas y no los apoyas.
Ahora ya lo sabes. La marca de la gorra polémica dio una declaración a través de su Instagram. Nos disculpamos sinceramente con cualquiera que se haya sentido incómodo. Dicho esto, creemos en la libertad de expresar ideas a través de la moda. Este diseño no pretendía transmitir ninguna postura política, sino que era una forma icónica de expresar nuestras esperanzas de una escena de la moda próspera en Tokio. O sea, era solo por moda, otros idols también la llevaron y nadie los cuestionó, solo a Jungkook. Es lamentable tanto odio, en este ambiente, es apestoso la atmósfera negativa, solo quieren ver caer a Jungkook porque es exitoso. Creo que con eso se da un punto final a todo esto y esa gente que habló de más, ahora debería pedir disculpas. Pollick, el tatuador de Jungkook, publicó en sus historias de Instagram el proceso de restauración de los tatuajes de Jungkook en su brazo y lo llamaron Proyecto Manga Corta en Verano, porque debido a malos tatuajes, Jungkook se avergonzaba de ellos y no usaba camisas manga corta. Jungkook aceptó los consejos y sugerencias de Pollick y el proyecto estaría casi terminado y ahora Jungkook luce con orgullo sus tatuajes. Además confirmó un nuevo tatuaje, algo pudimos ver en la actuación que tuvo en el concierto de Hobby. Se le vio a Jungkook en el aeropuerto, se decía que rumbo a Estados Unidos en un viaje personal, o sea, no de empresa. Hay un rumor en X, una persona vio a Jimin en el aeropuerto cuando Jungkook también estaba ahí, según dan a entender que ambos se fueron de viaje juntos, con rumbo desconocido, tal vez de vacaciones, porque muchos dicen que a esa hora, cuando se vio a Jungkook en el aeropuerto no había salida de vuelos hacia Estados Unidos. Solo nos queda esperar, porque no hay ninguna prueba de eso, solo rumores. Pero de lo que hay pruebas es que Jimin y Jungkook se bañaban y dormían juntos en el ejército, después que las antis decían lo contrario. Acá Jimin dice que dormían en la misma habitación con más compañeros. 이 생활관에 한 7명 누워있으면 예절이 있는 거니까 취사복이 따로 있어요 저희는. 그래서 그거 입고 이제 조리하고 생활관 올라오면 꼭 한두 마리씩 같이 약간 동행을 하더라고. Aunque hayan tenido labores distintas, siempre estuvieron juntos, en lo más mínimo, ahora los vemos más conectados y más esa vibra de cómo decirlo. De pareja, en el live se pasaron riendo y silencios. Esta parte después que Jimin cuenta la anécdota que Jungkook dormía en su brazo y le dijera supongo que quería apoyarme en ti, y Jimin le contestara, te apoyaste mucho en mí, ¿cierto? Miren cómo reacciona Jungkook. Son tan lindos de ver. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.